Para hablar sobre pH, tenemos que comenzar a hablar sobre la ionización del agua. Resulta que el agua se considera un ácido débil, pero también en otras ocasiones se considera como una base. Se puede comportar de estas dos ocasiones. Pero ¿qué pasa si yo mezclo dos moléculas de agua? Cuando dos moléculas de agua reaccionan, forman dos iones, H3 o más OH menos. Al momento que yo evalúo la dirección de esta reacción, sabemos que esto tiende más hacia reactivos que hacia productos, porque se forma más H3 o más y OH menos, se genera poco H3 o más y OH menos. Y hay más cantidad de reactivo, más cantidad de agua comparado a estos productos. Y una forma de ver esto es evaluando cuántas moles hay de todas las especies de esta reacción en un litro. Cuando miro cuántas moles de agua hay en un litro, hay 55,6. Pero cuando evalúo cuántas moles hay de H3 o más y OH menos, es cada una hay 10,-7 moles. Entonces es mucho menor la cantidad de estos iones comparado con el reactivo que es agua. Por eso sabemos que la reacción, a pesar de que sucede, siempre va a haber más moles de agua que los iones H3 o más y OH menos. Pero ya sabemos cuál es la concentración de H3 o más, que es 10 a la menos 7, y sabemos cuál es la concentración de OH menos, que es 10 a la menos 7. Cuando yo evalúo esos dos, yo sé que la concentración de los dos es igual. Y al momento que es igual, estamos hablando que es una solución neutra. Una solución que ni es ácida ni es básica. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la concentración de H3 o más sea igual a la concentración de OH menos. Y si se cumple esto, estamos hablando de una solución neutra. Entonces, sabemos algo es neutro. Entonces, comencemos a hablar sobre qué es la acidez y qué es la basicidad. Cuando yo hablo de la acidez, se define como la concentración que hay de H3 o más. Y sabemos que una solución es ácida cuando hay más concentración de H3 o más que de OH menos. Ahora, cuando hablamos de una solución básica es cuando la concentración de OH menos es mayor a la concentración de H3 o más. Y ya sabemos que es algo ácido, que es algo básico y cuando es algo neutro. Ahora, conociendo esto, pues hablemos sobre los productos iónicos del agua, que ya los conocemos, que es H3 o más y OH menos, y que cuando tienen la misma concentración es igual a, 10 a la, es igual a la concentración, estamos hablando de una solución neutra. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico las concentraciones? Multiplico la concentración de H3 o más por la concentración de OH menos. Eso va a ser igual a 10 a la menos 7 al cuadrado. Y al momento que yo opero esto y determino el resultado, sé que la multiplicación de H3 o más por la multiplicación de OH menos es igual a 10 a la menos 14. Y esta operación de multiplicación me determina la constante del agua. Resulta que en esta constante no se involucra el agua porque es líquido. Y recuerden que en clases anteriores hablamos sobre reacciones en equilibrio heterogénea. Y estas reacciones en equilibrio heterogénea solo participan los compuestos que estén en estado acuoso o estado gaseoso. Por ejemplo, el H3 o más y OH menos está en estado acuoso, pero el agua está en estado líquido. Y por eso el agua no entra en la ecuación. Entonces ya tenemos cuál es la ecuación de equilibrio del agua. Y esta ecuación siempre se va a cumplir para ácidos, para bases y sales en soluciones acuosas, en soluciones que estén disueltas en agua. Ahora planteemos una pregunta. ¿Qué pregunta podemos plantear? Dice lo siguiente. La concentración de iones de hidrógeno, que es concentraciones de H3 o más, en una solución es de 10 a la menos 5 molar. Eso ya se cuál la concentración de H3 o más. Es de 10 a las menos 5 molar. Y me preguntan, ¿cuál será la concentración de ion hidróxido? Y cuando tenga la concentración de iones hidróxido de OH menos, pues se evalúe si la solución es ácida o es básica. Entonces, para partir de eso, tengo que saber cuál es la ecuación de equilibrio. Entonces, la ecuación de equilibrio del agua me dice que es igual a la concentración de H3 o más por la multiplicación de la concentración de OH menos. Estas concentraciones son concentraciones en equilibrio. Y cuando las multiplico, va a dar una constante de 10 a la menos 14. Resulta que el ejercicio me está indicando
que la concentración de H3 o más es igual a 10 a la menos 5. Entonces, si yo evalúo en la ecuación de equilibrio, yo tengo dos de los tres datos que se necesitan. Entonces tengo la concentración de H3 o más, que es 10 a la menos 5, y tengo la constante. Entonces, lo que está en rojo es lo que no sé. Entonces, yo lo puedo despejar. Y al momento que lo despejo, me queda que la concentración de OH menos es igual a la constante de equilibrio, que es 10 a la menos 14, dividido la concentración de H3 o más que me da el ejercicio. Al momento que resuelvo, me da que la concentración de OH es igual a 10 a la menos 9. Entonces ya tengo las dos concentraciones. Tengo la concentración de H3 o más, tengo la concentración de OH menos. Y si yo comparo esas dos concentraciones, veo o noto que la concentración de H3 o más es mayor a la concentración de OH menos. Entonces, como la concentración de H3 o más es mayor que la concentración de OH menos, estamos hablando que es una solución ácida. Entonces, nosotros ya estamos hablando sobre ácidos, bases y algo neutro, pero en nuestro común nosotros no hablamos de la concentración es ácida o la concentración es básica, sino que hablamos sobre el pH. Entonces, vamos a evaluar cómo se determina el pH. Resulta que el pH es igual al menos logaritmo de base 10 de la concentración de H3 o más, o la concentración es igual al menos logaritmo de base desde la concentración de H más. Resulta que por simplicidad podemos reemplazar ese H3 o más como H más, pero estamos hablando de lo mismo. Y la especie que existe en un sistema acuoso es la especie H3 o más. Entonces, ya sabemos que el pH es igual a menos logaritmo de base 10. No se confundan, cuando ustedes van a sacar el menos logaritmo de base 10, en la calculadora lo encuentran como log. El log solito significa logaritmo de base 10. Entonces, ya sabemos que este h más lo podemos seguir utilizando para simplificar, pero no la forma correcta de la especie que subsiste en un sistema acuoso. Entonces, ya sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de base 10. Ahora, hay otra forma de representar el pH sin tener ese negativo. Entonces, para no tener el negativo, yo también puedo representar el pH como 1 sobre el logaritmo de base 10 de H3 o más. Esta ecuación casi no se usa, nosotros utilizamos más pH igual al menos logaritmo de base 10 de la concentración de H3 o más. Ahora miren algo interesante, que el pH depende de la concentración. Entonces resulta que si yo conozco el pH, puedo saber cuál es la concentración de H3 o más o la concentración de H más que hay en el sistema acuoso. Entonces, una de las cosas que nos están afectando más es este negativo. Entonces, para quitar ese negativo, voy a multiplicar por menos 1 en las dos partes de las igualdades. Recuerden que si yo acá multiplico por menos 1, menos por menos me da positivo. Pero si yo afecto esta parte de la ecuación de la igualdad, también tengo que afectar. Entonces, al momento que yo multiplico por menos 1, multiplico en los dos lados de la igualdad. Que al momento de multiplicarlo, me queda que el menos el pH es igual al logaritmo de base 10 de H3 o más. Ahora resulta que para yo quitarme ese logaritmo de base 10, yo puedo elevarlo a la potencia. La potencia del logaritmo de base 10 se cancela y me queda lo que hay dentro del logaritmo. Entonces me queda que el base 10 de menos pH es igual a base 10 del logaritmo de base 10 de la concentración de H3 o más. Entonces, esta concentración de 10 elevado al logaritmo de 10 se cancela y al momento que se cancela me subsiste la concentración de H3 o más. Entonces ya sabemos que para yo determinar la concentración de H3 o más, simplemente hago una base 10 del menos el pH. Entonces H3 o más es igual a 10 a la menos el pH. Ahora resulta que el pH hay una escala. pH neutro, que si está por encima de ese valor 7 es básico y si está por debajo del valor es ácido.
Pero viene una pregunta importante, porque sabemos que cuando hablamos de neutralidad, el pH es 7. Si se acuerdan, anteriormente, cuando estamos hablando de las moles en un litro de agua, sabemos que H3 o más es igual a concentración de OH menos. En ese punto, como las dos concentraciones es igual, no es ácido ni es básico, es neutro. Y esa concentración de H3 o más es igual a 10 a la menos 7. Entonces, yo sé que la concentración en una solución a cosa neutra es 10 a la menos 7. Ahora, ¿qué pasa si yo utilizo esa concentración y la utilizo para determinar el pH? Entonces, el pH igual a menos logaritmo de la concentración de H3 o más neutro, que es 10 a la menos 7. Cuando le saco el menos logaritmo de 10 a la menos 7, me da un pH de 7. Con esto puedo determinar el pH. Y aquí también explicamos por qué el 7 es neutro, por qué en la escala del pH el 7 lo consideramos neutro. Entonces, en el próximo video seguimos con el siguiente tema.